Muy buenas tardes, un saludo desde la Ciudad de México, siendo las 3 de la tarde. Agradezco la invitación que se me ha hecho por parte del maestro Percy, quien conduce los estudios de posgrado en la Universidad de San Carlos. En este curso que ustedes comienzan sobre riesgo y rendimiento con un enfoque financiero, se me ha pedido, y lo hago con mucho gusto, una reflexión sobre riesgo y rendimiento. En ese sentido, voy a primero conversar sobre lo que es el riesgo y hacer la diferencia entre este e incertidumbre. Luego de ello abordaré el tema de rendimiento para finalmente poder conjugar estos dos conceptos y aspectos de las finanzas en lo que son las áreas de responsabilidad de las finanzas. Cuando hablamos de riesgo, y podemos referenciar diferentes textos, diccionarios o sitios web, la mayoría lo define como la probabilidad de un desastre, como la posibilidad de un mal o de pérdida, de una pérdida. Y bueno, son conceptos que toman sentido en diferentes entornos. Sin embargo, cuando hablamos de riesgo en el ámbito financiero, debemos ser más precisos. Y en ese sentido decimos que el riesgo es un aspecto cuantitativo. Y al hablar de un riesgo como aspecto cuantitativo, esto nos obliga a poder darle un número, a poderlo medir. Por ello, cuando se trata del riesgo en el área financiera, se habla de que se mide a través de la desviación estándar. Por lo tanto, el riesgo es un aspecto cuantitativo. Y el aspecto cuantitativo del riesgo se refleja en lo que se llama la desviación estándar. Esto es diferente a cuando hablamos de incertidumbre. La incertidumbre se referencia a la posibilidad. Y como tal, cuando hablamos de posibilidad, esta no es posible cuantificarla o medirla, y en términos generales no lo podemos contemplar en las finanzas. Por ello, hay que ser muy preciso cuando hablamos de riesgo e incertidumbre. No son sinónimos, son totalmente distintos, sin embargo conviven en las finanzas. El concepto de riesgo para todos los que están en el área de finanzas lo tomamos como una probabilidad de ocurrencia de un evento, probabilidad que se mide con la desviación estándar. El concepto de incertidumbre no es muy aceptado en las finanzas porque es un aspecto cualitativo y por lo tanto no es posible medirlo e incorporarlo a los números. Aclarando lo que es el riesgo y la incertidumbre, podemos encontrar diferentes y distintos libros que hablen sobre el origen, sobre el desarrollo y cómo se aplica el riesgo. Pero la mayoría va a coincidir en ello, que el riesgo lo tienes que medir, lo tienes que incorporar en tus decisiones financieras. Cuando hablamos de riesgo, normalmente lo vinculan siempre con el rendimiento, de tal manera que encontramos aspectos en las finanzas como máximas como la de que a mayor riesgo, mayor rendimiento, máximas como la de que menor riesgo, menor rendimiento. Y muchas veces se cumple en años pasados, en tiempos pasados, llega a cumplirse, pero se cumplía cuando había condiciones no tan volátiles como las que enfrentamos hoy, condiciones que eran previsibles, que se podían planear. Hoy esta máxima de mayor riesgo, mayor rendimiento ya no es tan útil, ya no es tan cierta, debido a que hay otros instrumentos de ingeniería financiera llamados derivados financieros que posibilitan y de hecho ayudan a que esta máxima no sea tal. Hoy podemos con los instrumentos de ingeniería financiera hablar de que a mayor riesgo también puede ser menor rendimiento y a mayor rendimiento también es posible un menor riesgo. Esa es, por supuesto, una de las máximas que se ha tambaleado, que incluso se ha invalidado con lo que se llama la innovación financiera. Pero hablemos de rendimiento. ¿Qué ocurre con el rendimiento? Normalmente el rendimiento en términos financieros se expresa o en términos monetarios o en tasas de crecimiento como porcentajes. Entonces, cuando hablamos de un rendimiento de una inversión, hablamos de cuánto se ha incrementado en términos monetarios o de capital,
pero también podemos hablar de qué porcentaje ha crecido. El rendimiento lo medimos entonces monetariamente o porcentualmente. El rendimiento hace referencia a un valor futuro que va a estar afectado por otras variables que incluyen la inflación, que incluyen los aspectos impositivos, que incluyen los plazos y que incluyen sobre todo la parte de política monetaria en un país. Todo eso se reduce a una tasa de interés, porque al final el rendimiento que uno debe reportar en sus inversiones es en porcentaje. Este rendimiento que estoy mencionando aplica a un capital inicial o a una inversión, por lo cual tenemos que definir lo que es inversión. La inversión se refiere a la inversión en general, la vamos a definir como el comprometer un capital monetario a un plazo dado aplicando una tasa de interés. Esto es, que yo cuando dejo un monto, un capital, en un plazo establecido voy a poder observar que ese capital se incrementó en términos monetarios, pero también en términos porcentuales. Son aspectos que es indispensable tenerlos presentes en las finanzas. El rendimiento se expresa monetaria y porcentualmente, y está afectado por aspectos de inflación, por aspectos de volatilidad, por aspectos de política monetaria, por aspectos de costos de oportunidad y sobre todo por aspectos fiscales. Estos dos conceptos, riesgo y rendimiento, llevan a ser indispensables en la toma de decisiones financieras. Toma de decisiones financieras que estamos obligados como financieros también a tener claros. Cuando ustedes tengan ya a su cargo una tesorería, una dirección financiera, una empresa, se van a enfrentar a grandes retos, 3 específicamente. 3 retos que están relacionados con riesgo y rendimiento. El primer reto o la primera tarea que tiene todo financiero es saber dónde invertir. Dónde invertir y cómo invertir. El segundo reto que se enfrenta es dónde conseguir dinero o cómo conseguir dinero barato. Ese sería el segundo reto. Hay un tercero que sería cómo administrar el riesgo que se genera por los compromisos de inversión y los compromisos de financiamiento. Estos 3 retos que se tienen como financieros es indispensable tenerlos claros. Cómo invertir buscando un mayor rendimiento y un menor riesgo. Cómo conseguir financiamiento buscando una menor tasa y a la vez también un menor riesgo y un costo de oportunidad favorable. Esto es cómo ya se aplican esos conceptos en el término de finanzas. Algo importante cuando hablamos de reflexiones en finanzas, en riesgo y rendimiento, es cómo enfocarlo a la toma de decisiones. Y en ese sentido, en una línea de investigación, en un contexto como ustedes están llevando a cabo una maestría, implicaría que el riesgo tienen que clasificarlo, diferenciarlo, pero sobre todo también estar atentos a cómo poderlo cubrir. ¿Por qué cubrir? Porque el riesgo no se puede eliminar. Es la premisa que hay que tener muy claro. El riesgo no se elimina. Al riesgo se le puede asumir o aceptar, se le puede transferir, se le puede disminuir, se le puede cubrir o se le puede administrar, pero no se puede eliminar. Hay que tener claro esto con el riesgo, hay que saber convivir con el riesgo que se puede medir y se debe incorporar en la toma de decisiones financieras. El rendimiento no se puede asegurar, pero sí se puede llegar un todo a garantizar en términos de instrumentos financieros derivados. Estos 2 aspectos nos han llevado a tener claro que las finanzas hoy, en el concepto de riesgo y rendimiento, es más probable que se pueda entonces negociar este binomio riesgo-rendimiento. Hasta aquí mis comentarios de riesgo y rendimiento y el enfoque que tenemos en la administración financiera. La recomendación que daré yo hoy, primero es que no confundamos riesgo e incertidumbre y que tengamos claro que el rendimiento se expresa en porcentaje y en unidades monetarias y que estos dos conceptos están afectados por otras variables porque todo está interrelacionado. Yo les deseo lo mejor en este curso que empieza.
Con mucho gusto y a petición del maestro Percy, estoy en la mejor disposición para poder atender cualquier comentario y sugerencia, o incluso poder trabajar con ustedes en áreas de investigación como son riesgo, rendimiento y administración de riesgo. Felicidades y buena tarde. Muchas gracias desde México.